Un joven cortesano de la reina Isabel I en la Inglaterra de finales del siglo XVI, pues tiene unas aventuras increíbles, entre ellas que de pronto un día al irse a dormir, despierta siendo mujer. Esa es la historia de Orlando de Virginia Woolf y aquí vamos a hablar acerca de este libro, quizá con un poco de spoilers, también con un poco de opinión acerca de la historia, de su relación con la vida de la autora, pero sobre todo con la recomendación de que lean, por favor no se pierdan esta obra maravillosa de la literatura universal. ¡Comenzamos! Amigas y amigos del canal, como siempre con el gusto de saludarles, ahora con una reseña de un librazo, de un libro de esos así, pues que no se puede uno perder, ¿no? Una joya de la literatura que es Orlando de Virginia Woolf. La historia comienza con Orlando a los 16 años de edad. Un jovencito aristócrata con una herencia familiar de más de 200 años y bueno, pues con una mansión enorme donde convive así con su servidumbre, donde hay establos, donde hay jardines. Imagínense ustedes 15 millas de diámetro de puros jardines alrededor de la mansión. Y luego tenemos que es una casona con 365 habitaciones, es decir, un verdadero palacio. Bueno, Orlando nos va a mostrar un poco de su día a día, ¿no? Cómo despierta, cómo se inspira, porque además tiene alma de poeta y de escritor, cosa que en su momento pues era muy mal visto, ser aristócrata, ser una persona digamos con tanta refinación, ¿no? y con tanto pues abolengo, y de pronto terminar escribiendo no era bien visto. Y esto en tiempos de Shakespeare. Entonces, bueno, pues por ahí va, ¿no? Nos narra un poquito esta manera de cómo se vive en la era isabelina. Y bien, pues ese es como el inicio de la novela, ¿no? El mundo interno y las expectativas que tiene este chico con respecto a la vida misma, con respecto a ver el sol para poder sentir su calor, ver las flores. Y también desde el inicio de la novela nos van a invitar a conocer una colina desde la que se logra ver inclusive el mar y por supuesto el castillo de Orlando, en donde existe ahí crece un árbol de roble que se va a generar como un gran protagonista de la historia. Se va a ir conformando en una idea ese árbol de roble, porque resulta que nuestro querido Orlando, pues como le gusta escribir y les digo, le tiene ganas de ser así un poeta pues de gran categoría, tiene un escrito en particular que se llama así tal cual, sobre el árbol de roble, y es un poema que pues escribe y escribe y escribe a lo largo de su vida y que eventualmente verá la luz pública. Se considera una novela biográfica de ficción. Imagínense ustedes qué interesante, ¿no? Una biografía además con tintes históricos, porque pues si bien no está tratando de documentar fielmente los usos y costumbres de las eras en las que va a vivir Orlando, pues sí, la autora está muy informada acerca de cómo se vestían las personas, cuáles eran como algunos de los momentos de significación en cada una de estas etapas de la humanidad. Y les digo eras porque Orlando va a vivir por muchos, muchos años. Bueno, pues ahí les digo, ese es el inicio. Conforme va pasando la obra, nuestro protagonista se va a encontrar con retos en su vida, ¿no? Por ejemplo, va a encontrar el amor. Se va a topar con una gran personalidad, una princesa rusa llamada Sasha. Bueno, llamada por Orlando Sasha, y que, bueno, así lo va, digamos, como a sacar de su zona de confort, lo va a mover por completo, y ahí es en donde va a caer rendido ante los pies de esta aristócrata que viene de lejos y que en algún momento conoce en uno de estos grandes banquetes que se ofrecen, ¿no?, ante otros aristócratas del mundo. En un momento histórico donde el río pues se va a congelar y entonces pues van a aprovechar para tener ahí pues una especie de festival que dura días y días, donde se puede patinar, donde hay pues banquetes más petit comité, donde va a haber momentos artísticos y sobre todo donde Orlando va a entablar pues un amorío muy
muy rico, muy profundo con esta mujer. Ahora, esa es una de las tantas cosas que le van a pasar a nuestro protagonista. Eventualmente, bueno, pues su corazón se rompe. Orlando se siente en la melancolía total, cae en la depresión absoluta, va y se encierra en su mansión, y para tratarse de olvidar no solamente de esta muchacha, sino de otra que tantito después llega a su vida, se embarca hacia Constantinopla y se vuelve embajador de la corona en ese lugar. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque justamente Constantinopla nos es narrada desde la perspectiva de alguien que vivió en ese espacio geográfico durante algún tiempo. Y bien, pues ahí, amigas y amigos, va a suceder lo indecible, lo indescifrable, lo enigmático. Durante un sueño donde van a tener pues aparición, ¿no?, la encarnación de las tres gracias, o al menos una de esas versiones de las tres hermanas que tanto se cuentan en la literatura clásica. Orlando va a tener una transformación sin igual. Se va a amanecer un día convertido en mujer. No quiero decirles más porque es muy bonito, son unas, yo les diría unas 3 páginas más o menos de esta transformación que sufre nuestro personaje, de este, pues yo no sé, como de este paso hacia otra realidad, porque uno diría, híjole, pues ya el señor Orlando, que pues ahora ya es un duque, ahí en Constantinopla lo nombran duque, pues ahora es Lady Orlando. ¿Y qué va a pasar? Porque primero que nada la gente no lo va a reconocer y luego no van a creer que esta mujer era este hombre de antes. Sin embargo, aquí empieza una de esas ideas muy interesantes que Virginia le pone al libro, que es la idea del género, el sexo, y empieza a ser también como esta distinción que eventualmente y hasta nuestros días pues se ha enriquecido muchísimo de teorías y de hipótesis socioculturales, antropológicas, psicológicas, que nos llevan por esos caminos pues de la naturaleza humana y de sus múltiples, ¿no?, de sus múltiples formas de existir y de expresarse. Y bueno, pues es que les digo, de pronto Lady Orlando pues es reconocida como el Orlando anterior, aunque va a tener que adaptarse a la nueva realidad. ¿Cuál es esta? Pues los derechos, las obligaciones y lo que se espera en la sociedad de las mujeres, diferente de lo que se espera de los hombres, que es lo que ha vivido durante toda su vida. Y yo les diría que aquí ya la parte satírica, humorística de este libro se enciende. O sea, vamos a tener flashazos donde de verdad termina uno riéndose a carcajadas, o al menos sonriendo, porque lo que está leyendo es muy, muy interesante y a la vez es gracioso, porque pues Virginia Woolf hace una verdadera crítica de los roles, ¿no?, de esta manera de vivir el género a partir de la representación de la identidad sexual de las personas. Y todo comienza cuando Lady Orlando pues se embarca de regreso a su tierra en un navío donde el capitán pues le hace ojitos, coquetean. Sin embargo, ella ahora, porque ya de ahí en adelante va a ser ella, pues se siente no solo atraída por la idea de ahora tener pues un amorío, un encuentro con alguien quien anteriormente era del otro sexo, sino que pues va a ser también esta reflexión profunda acerca de, bueno, y ahora como mujer, ¿qué es lo que espero yo también de mí misma en relación con el sexo opuesto? Y es muy sabroso, es muy divertido, porque, bueno, supone cosas como, si yo trajera pantalones, pasaría algo distinto ahora que lo que traigo son unos pequeños shorts donde se me ven las piernas, o si el cabello, o si la manera de actuar, o si las posesiones y los derechos de tener esos objetos o esas propiedades, pues van a ser las mismas que antes tenía, ¿no? También es muy interesante porque a lo largo de la trama, bueno, Orlando, aunque no quiera, va a tener descendencia y luego esa descendencia va a querer cobrarse pues la fortuna que este hombre en algún momento tuvo, y con el paso del tiempo pues vamos a ver también cómo Orlando va creciendo con respecto a quién significa para sí misma, desde ya no nada más este cambio tan rudísimo, tan loco, ¿no?, que tiene en su ser, sino también los cambios que eso genera
en la vida de las personas que le rodean. Y bueno, es muy interesante que Virginia Woolf no se queda nada más ahí. Después de que Orlando tiene esta metamorfosis, vamos a saber que se vuelve prácticamente inmortal. No sabemos cuándo muere Orlando, pero lo que sí sabemos es que llega el año de 1928 y ella todavía sigue vivita y coleando, regresando a sus raíces, haciendo también una recopilación de todos esos momentos que llegó a vivir desde que era un chico jovencito en 1500 y pico. Y bueno, pues estos cambios temporales también son, yo diría, magistralmente orquestados por nuestra autora. Y bueno, pues por ahí va la historia. No les quiero contar tanto más porque ya les he spoileado algunas cosas, pero sí decirles que es una historia que es punta de lanza en su momento, es un punto referencial para otras historias que se le parecen, inclusive que están siendo escritas ahora. La forma en la que Virginia Woolf identifica sin tener todavía la teoría psicológica de su lado, porque apenas estaba pues gestando todo lo que Freud llegó a aportarle al mundo, de esto de que es el sexo con el género, que una cosa tiene que ver con quiénes somos, con cómo nos vemos, con cómo estamos conformados anatómica, genética o socialmente, o cómo nos identificamos, y por el otro lado, cómo es que eso funciona en la sociedad en la que vivimos y qué significados tiene también hacia nuestra propia identidad, que es muy complejo. Bueno, pues ella lo logra urdir de una forma, yo diría de veras, pues con maestría, ¿no? Con una cadencia, con una naturalidad que de pronto uno no se da cuenta que ya está en 1700 y luego en 1800 y luego ya llegó el siglo XX. Y que también no se da cuenta porque no hace tanto énfasis como lo podría hacer ahorita una obra que se enfoca en estos temas acerca de si Orlando era hombre y luego fue mujer, y si tuvo relaciones amorosas, encuentros físicos o amores con hombres o con mujeres, porque eventualmente Lady Orlando ya no hace tanta distinción o no la hace desde el principio y va a tener estos pues acompañantes de vida a los cuales pues a lo largo de la historia va a estar rindiendo un cierto tributo. ¿Por qué leer esta joya? Porque además de todo lo que ya les conté, pues Orlando está escrito en un inglés hermoso, cadencioso, melódico, armónico, rítmico, poético. Decíamos en el club de lectura que inclusive, si no es que pertenece al género romántico, porque definitivamente no, sí hay un romanticismo inmerso en la obra, ¿no? Hay una manera de acercarse al arte, de acercarse a la sensibilidad acerca del mundo natural muy particular en Orlando, y la forma en la que Virginia Woolf nos lo muestra es con un lenguaje verdaderamente enriquecido. De pronto hace, por ejemplo, unas reflexiones así muy elaboradas. Yo diría que podríamos hacer un guiñito hacia Tolkien. Ya ven que Tolkien es como muy barroco, muy descriptivo, muy, pues sí, adorna con realidad más detallada esas páginas que nos muestra, sobre todo El Señor de los Anillos. Bueno, Virginia hace lo mismo, una prosa que nos va a llevar, por ponerles un ejemplo, al hecho de abrir una cajonera para estar sacando manuscritos y leer de qué se tratan, que podría ser algo muy trivial, y ella lo hace todo un viaje donde pues nos lleva que si por Ulises, o que si nos lleva por el mundo de la poesía, o por reflexiones acerca del mundo del arte, o por la aristocracia, y por todas estas cosas en 2 o 3 páginas. A veces va a elaborar de esa manera tan bonita, de veras es poesía hecha prosa, ¿no? Total y completa, y con un uso de sinónimos que ponen a prueba, amigas y amigos, a cualquier persona que lea originalmente en inglés. Y hablando del idioma, es por eso que hay tanta controversia de pronto, sobre todo en algunos espacios en redes sociales, que habla de la traducción de Orlando y cuál es la mejor. Y bueno, pues es que ustedes saben que Jorge Luis Borges, sí, Don Señor Borges, tiene una de las más sonadas traducciones de esta maravillosa novela. Pero también han de saber que es una de las más controversiales, porque Borges, siendo Borges,
pues se enfocó mucho más en que quedara igualmente melódica y poética esa traducción al español que pues en que se acercara a la obra original con los significados que subyacen en ella, ¿no? Hay una serie de propuestas sociales e individuales en Orlando fortísimas. Por ejemplo, hablar de ellos cuando se refiere a Orlando, porque en algún momento, bueno, la autora identifica que dentro de esa persona hay esta multiplicidad de identidades, ¿no? Y entonces hay momentos donde es un there, ¿no? En inglés, y bueno, pues nuestro querido Borges omite eso o lo vuelve femenino o masculino a su conveniencia. También algo que hace Borges en su traducción, pues es recortar algunos pedacitos, ¿no? Editar la obra de Virginia Woolf, porque no venían bien con esa idea de construcción, ¿no? Poética que él quería darnos en la obra terminada. Y bueno, es por eso que, entre otras cosas, no se considera que la versión de Borges es la menos acercada, la que menos habla de la propuesta original de Woolf en términos de género, ¿no? Y de significación del sexo y la identidad, pero la más lograda, y eso sí se los puedo decir, en términos de pues ese ritmo, ¿no? y de traernos esa riqueza, pues digamos como onírica que busca un poco la obra, porque también lo tiene. Ahora, por el otro lado hay otras dos versiones. Está la de María Luisa Balseiro, que va a ir por otro lugar, va a tratar de ser más fiel a la obra, sin embargo, no es tan efectiva como la última versión que yo les podría recomendar y que fue la que la mayoría leímos en el club en español, que es la de Itziar Hernández Rodilla, quien, bueno, pues allá abajo les voy a poner una entrevista que le hicieron a esta traductora. Hizo un esfuerzo especialmente fuerte para contextualizarse en la ponencia que tiene Virginia Woolf en su obra, en este escrito, pero además considerando ser fiel a esta significación que ella le da al rol social del hombre y la mujer dentro del texto. Entonces es la obra con menos edición, o sea, con menos recortes, ¿no? A diferencia de la de Borges, y con mayor fidelidad, ¿no? En términos de la intención original de la autora. Sin embargo, sí debo decirles, el español que termina usando Itziar, pues es menos armónico, menos poético, menos acercado en términos de forma a lo que Virginia hace en inglés. Así que, amigas y amigos, estamos ante un libro retador, yo les diría. Yo podría comparar muchísimo la experiencia de leer Orlando y sus traducciones a leer, por ejemplo, a Wuthering Heights de Emily Bronte con sus traducciones, porque como ustedes saben y ya lo hemos revisado en el canal, pues es todo un asunto que algunos parajes de la novela de Bronte son por completo, yo diría, imposibles de traducir al español, y más bien se debe traducir literalmente para tratar de acercarse a lo que está describiendo la obra, o metafóricamente para que la significación de lo que estamos leyendo se acerque a lo que la obra quiere tratar de decir. Es todo un reto, y bueno, pues alguien que lea en inglés, lo mejor que puede hacer es contrastar la obra original con las 2 o 3 traducciones pues más de mayor calidad, ¿no? Porque las hay de muchas calidades, ya lo hemos platicado también en otro video. Y bueno, pues por ahí también, queridas amigas y amigos, si a ustedes les gusta leer en inglés, si han desarrollado esa competencia lectora, sin más tienen que leer Orlando, porque van a disfrutar muchísimo de pues esa canción que se canta a lo largo de sus páginas. Y bueno, algunas reflexiones finales ya para invitarles de veras a la lectura de este libro sensacional. Como ustedes saben, y si no, bueno, pues les cuento, Virginia Woolf con Orlando sienta el precedente dentro de su obra literaria para después escribir el ensayo maravilloso de Una habitación propia, que es considerado un pilar fundamental en el tema que representa actualmente esto de la visibilidad de la mujer en la sociedad. Sobre todo, digo, ella habla de la mujer que escribe, pero básicamente es extrapolable a la situación de la mujer, ¿no? Contemporánea. Ahora, imagínense esto escrito Orlando en 1928. Una razón más para leer esta obra es que inicia siendo
una carta de amor, una oda, pues yo diría, obra de admiración literaria hacia una querida amiga íntima, conocida y se dice que inclusive amante de Virginia Woolf, llamada Vita Sackville West. Ella, una aristócrata del círculo de amigos de Virginia, quien además pues va a posar en varias fotografías para encarnar a Orlando, porque, bueno, pues por ahí están también los libros donde existen estas cartas, donde se comunican estas dos mujeres. Pues Virginia dice: oye Vita, quiero hacer esta nueva obra donde te quiero poner a ti en el centro de las cosas, pero además quiero convertirte en un hombre. Y quiero que pues se sepa, ¿no? Tus aventuras, tu manera. Quiero ir haciendo este recorrido de Vita, pero a partir de Orlando. Y así es. Entonces vamos a encontrar que varios de los personajes de la obra coinciden directamente con algunas personas que Vita conoció o con las que se relacionó en la vida real. Y bueno, les digo, inicia como una obra de amor, como una oda, como algo así, porque pues esa es la intención original de Virginia. Sin embargo, a lo largo del tiempo en la que se va escribiendo la obra y ya rumbo a su publicación, su relación cambia. Terminan siendo amigas más lejanas, si bien buenas amigas, pero ya no correspondida a Virginia en este amor que sentía por Vita y del que su esposo Leonard estaba por completo consciente. Y bueno, pues una maravilla también, porque Leonard, este hombre que la acompañó hasta el fin de sus días, pues fue también su cómplice en otras tantas cosas importantes. Por ejemplo, decir que Virginia Woolf fue una empresaria. Tuvo una imprenta editorial donde además de publicar sus propias obras, o sea, se autopublicaba, llegó a tener ahí las obras también de contemporáneos del momento muy importantes, incluyendo a Sigmund Freud. Y esto hace que, bueno, pues haya una relación muy evidente entre las cosas que suceden en la obra de Orlando y lo que Sigmund Freud estaba descubriendo de las personas y lo que estaba publicando Virginia acerca de estas teorías de la psicología temprana, ¿no? De los inicios de la psicología. Por último, decirles que fue un hitazo este libro en el club de lectura. Lo disfrutamos muchísimo, muchísimo. Hubo quien lo leyó en digital, en español, en alguna de las versiones recomendadas, o pues quien lo leyó en inglés como yo. Y yo les puedo recomendar muchísimo también esta edición. Esta es la de Macmillan, es pequeñita. Tiene además unas palabras finales de una experta que nos hace pues como reflexionar acerca de algunos momentos importantes en la historia de Virginia con relación a la escritura de Orlando. Y bueno, pues como podrán ver, van a tener mucho que pensar, mucho que reflexionar. Es una obra que además, bueno, viene de una autora que tiempo después decidió quitarse la vida. Y bueno, pues porque ella desde siempre, casi desde muy pequeñita, a partir de la pérdida de su mamá, empezó a sufrir una depresión profunda, una depresión crónica. Y además, bueno, se dice que probablemente sufría de trastorno de la personalidad. Pero bueno, pues eso está nada más como un entredicho, porque cuando en los tiempos de Virginia Woolf apenas estaba surgiendo esto que era la psicología moderna, ¿no? Y bueno, pues una mujer además insignia del modernismo literario, una mujer vanguardista, una verdadera obra que les digo no se pueden perder porque sienta las bases de tantas otras que vienen después que se parecen a ella o que toman este tema del género como punto central, pero que desentraña, ¿no? Cómo esto sucede tanto en el personaje como en las personas que están a su alrededor. Y bien, pues nada más dejarles la frase que para mí pues es como la más bonita, la que se me quedó así en el corazón al leer Orlando. Y dice: estoy creciendo, estoy perdiendo algunas ilusiones, quizá para adquirir otras.
Bien, amigas y amigos del canal, pues espero que hayan disfrutado esta reseña. No pueden quedarse sin leer esta obra en algún momento de su vida. De verdad, es muy famosa por esto del cambio de sexo, pero créanme, tiene mucho más complejidad, mucho mejor forma de la que uno espera en la escritura. Y además, bueno, pues es muy divertida, muy divertida. El final es muy lindo, no se los voy a echar a perder, pero es un final de estos que lo dejan a uno con el corazoncito así como reblandecido y que se vuelve inolvidable. Yo todavía sigo con escenas de Orlando en mí y por supuesto que habrá una segunda lectura, una tercera, una cuarta a lo largo de mi vida, porque es una obra a la que hay que estar regresando, porque vale todo el esfuerzo. Y bien, pues así les invito. Esta, como les decía, es una de esas novelas que estamos leyendo en el club de lectura. Para este mes de julio ya iniciamos, pero ustedes se pueden venir porque apenas vamos comenzando la lectura de Clara y el Sol de Kazuo Ishiguro, que bueno, es otra cosa, ¿no? Habla de una inteligencia artificial que tiene forma de androide y que se trata, bueno, su vida de cuidar niños. Entonces en eso se va a encontrar con Josie, y Josie es una niña especial que va a hacer que Clara, nuestra inteligencia artificial, vaya enseñándonos un poquito acerca de la vida, de la humanidad, de la barrera o de esa frontera entre lo artificial y lo humano y lo natural y lo no natural o sintético. Y pues es una reflexión muy interesante, casi distópica, muy contemporánea, que este autor británico, que además de todo ganó el Nobel de Literatura en 2017, pues nos brinda. Así que vayan allá abajo, está el link de Patreon, hay 2 niveles de membresía y este mes tenemos el 21, o sea, ya pronto, la convivencia con nuestro invitado especial Supernova, que es Benjamín Martínez Carrillo, Min tercero, experto en inteligencia artificial generativa. Y bueno, pues no se pueden perder estar ahí. Muchas gracias a los miembros del club, a cada uno de ustedes, un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Bye bye.